Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados, y no la juzgará ningún juez derechoso que ya la haya condenado de antemano, sino un jurado popular compuesto por 9 ciudadanos madrileños escogidos por sorteo. Y tampoco esto le parece bien a la izquierda. Veámoslo. Ya es definitivo, Begoña Gómez no escapará del banquillo de los acusados. Recordemos que el pasado 20 de junio, el juez Juan Carlos Peinado dictó un auto en el que habría juicio oral contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, acusándola de 4 delitos: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Y Begoña Gómez, haciendo uso de sus derechos procesales, recurrió ese auto ante la Audiencia Provincial de Madrid, con la esperanza de que ésta tumbara el auto del juez Peinado y por tanto se librara de someterse a juicio oral. Pues bien, ayer la Audiencia Provincial de Madrid resolvió ese recurso en términos no demasiado favorables para la esposa del presidente del gobierno. Por un lado, sí le dio algunas buenas noticias. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid levantó las medidas cautelares que le impuso el juez Juan Carlos Peinado, entre ellas la retirada del pasaporte, una decisión que, por cierto, ya cuestionamos desde este mismo canal en su momento. Y otra buena noticia que le ha dado la Audiencia Provincial de Madrid a Begoña Gómez es que sobresee 2 de los 4 delitos por los que estaba acusada, en concreto el delito de corrupción en los negocios y de apropiación indebida. Aunque no los sobresee porque considere que no haya nada detrás de esas acusaciones, sino porque no se respeta la tipicidad penal. Para que te puedan juzgar de un determinado delito, tu conducta ha de encajar perfectamente en el tipo del Código Penal que regula y sanciona esa conducta. Y en estos dos casos, apropiación indebida y corrupción en los negocios, la conducta de Begoña Gómez no encaja adecuadamente en sus tipos penales. Por ejemplo, en el caso de apropiación indebida, este es un delito que se comete contra patrimonios privados. Y como Begoña Gómez supuestamente se apropió de un software de la Universidad Complutense, y ese software no es patrimonio privado porque la Universidad Complutense no es un organismo privado, pues entonces su conducta, la conducta de presuntamente quedarse con algo que no es suyo, no podrá ser juzgada por este tipo penal. Sea como fuere, Begoña Gómez no será juzgada ni por apropiación indebida ni por corrupción en los negocios, y esto en principio son buenas noticias para ella. Las malas noticias es que sí será juzgada por los otros 2 delitos: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Así lo ha determinado la Audiencia Provincial de Madrid por unanimidad de sus 5 magistrados. Y añado esto porque durante mucho tiempo se nos ha venido repitiendo que la instrucción elaborada por el juez Juan Carlos Peinado era una instrucción sin el menor tipo de sentido. Era una cacería política contra Begoña Gómez porque todo el relato de hechos y de pruebas que fue recopilando Peinado no eran otra cosa que una acumulación de bulos y de distorsiones. Pues bien, esta instrucción de Juan Carlos Peinado, que tan duramente se ha criticado durante tanto tiempo, al final ha sido avalada en sus aspectos esenciales, la acusación contra Begoña Gómez por malversación de caudales públicos y por tráfico de influencias, por otros 5 magistrados distintos e independientes de Juan Carlos Peinado. Quizá es que no todo lo que hizo Juan Carlos Peinado era tan sumamente disparatado. Quizá es que si hay algo en el comportamiento de Begoña Gómez que sí es indiciariamente delictivo. Porque además, atención a algunas de las frases contenidas en la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid de estos 5 magistrados, en la que se avala la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez. Sobre el delito de tráfico de influencias presuntamente cometido por Begoña Gómez, la Audiencia Provincial señala lo siguiente: parece perfectamente verosímil sostener que la investigada, Begoña Gómez, logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del gobierno,
no solo para lograr la concesión de la cátedra, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto, y que además recayera en ella la condición de directora, pese a no ser posible, irregularidad que hubo de ser solventada pasados varios meses, lo que comportó el ejercicio de sus facultades sin apenas cortapisa ni control real eficiente. Se ejerció una presión moral suficiente como para mover la voluntad de la autoridad académica de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo la decisión no solo de crear la cátedra, sino de nombrarla directora, permitiéndole así sufragar con financiación pública el proyecto de desarrollo de una herramienta digital de medición que pretendía de uso y titularidad personal o privada. Y respecto al delito de malversación de caudales públicos, la Audiencia Provincial de Madrid señala lo siguiente: existen indicios verosímiles de los que Begoña Gómez, codirectora de la cátedra y por ello con capacidad de acceder a los bienes materiales o inmateriales generados por la misma, desvió este activo hacia su esfera de exclusiva disponibilidad, solicitó el registro del dominio y la marca a Transformate SC SL, empresa de su propiedad donde se alojó el software. Existen, pues, indicios verosímiles que permiten confirmar que la investigada obtuvo un beneficio personal. No resulta lógico crear una sociedad limitada y por ello integrada en el tráfico mercantil sin un fin económico. La corrupción tiene una vis expansiva que va más allá de su daño económico o de la violación de los deberes por parte de los servidores públicos. Su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimenta una pérdida de legitimidad institucional que compromete la estabilidad del propio sistema. Vamos, que la Audiencia Provincial de Madrid no parece creer que toda la instrucción de Juan Carlos Peinado fuera una cacería política o una locura sin sentido. Al contrario, nos está diciendo que existen serios indicios de corrupción por parte de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. Indicios no significa pruebas concluyentes y definitivas. De hecho, para eso se desarrolla el juicio oral, para evaluar y juzgar si Begoña Gómez ha cometido o no ha cometido esos delitos de los que se la acusa. Si todo hubiese sido una invención o una masiva tergiversación de Peinado, entonces la Audiencia Provincial de Madrid habría tumbado esa instrucción y no habría permitido la apertura de juicio oral. Si lo ha hecho, y además por unanimidad de sus magistrados, es porque algo huele sospechoso, que quizá luego no se demuestre que sea delito. Pero así de entrada, acabada la instrucción, algo huele a podrido en la Moncloa. Aunque, desde luego, para muchos en el entorno del Partido Socialista, las acusaciones contra Begoña Gómez siguen sin tener ningún tipo de fundamento. Pero si eso es así, ¿por qué tantos jueces consideran que sí hay algo sospechoso, algo potencialmente delictivo en el comportamiento acreditado de Begoña Gómez? Pues bueno, la teoría más extendida en la izquierda es la pura conspiración derechista en contra del PSOE. Lo que nos están diciendo desde el PSOE es que la inmensa mayoría de jueces en España son de derechas y odian al Partido Socialista Obrero Español, y por tanto se confabulan entre ellos para ir condenando uno tras otro a todas las personalidades del PSOE, la última por ejemplo David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, que van desfilando por los tribunales. Desde esa perspectiva, que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado el grueso de la instrucción de Peinado no significaría que esa instrucción estuvo bien hecha, sino que todo forma parte de una misma conspiración en contra del gobierno de progreso de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que en esta narrativa conspiranoica, la izquierda está incurriendo en una contradicción absolutamente flagrante. Y es que otra de las decisiones que tomó ayer la Audiencia Provincial de Madrid no solo fue la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez,
sino que también avaló la decisión de Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular. Serán 9 ciudadanos escogidos por sorteo dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid los que terminen determinando si Begoña Gómez es culpable o es inocente. Y que sea un jurado popular el que juzgue a Begoña Gómez es algo que ha molestado enormemente a todos los simpatizantes del Partido Socialista. Lo que argumentan es que si dejamos en manos del populacho, de un populacho además hiperpolitizado, y en Madrid mayoritariamente de derechas, porque en Madrid gana el PP y además Vox también obtiene muchos votos, pues entonces esos ciudadanos escogidos por sorteo para el jurado, si le tienen ojeriza a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, terminarán condenándola aunque sea inocente. Por eso la izquierda viene a decir que esta decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que simplemente avala lo que ya había decidido el juez instructor Juan Carlos Peinado, es una decisión irresponsable que pone de manifiesto que los jueces están en contra, están enemistados, quieren ver condenada a Begoña Gómez, porque lo suyo habría sido que a Begoña Gómez no la juzgue el populacho y letrado, sino los señores jueces que integran un tribunal y que son expertos en derecho. Y cuidado, este último argumento puede ser perfectamente defendible. Si se trata de una cuestión muy compleja, ¿serán capaces 9 ciudadanos escogidos al azar de entender realmente todo lo que ha acaecido aquí y emitir una resolución justa hacia Begoña Gómez? ¿No sería mejor que esa resolución, que esa sentencia la elaboraran profesionales del derecho que sí entienden tanto los hechos como los fundamentos de derecho para juzgar esos hechos? Como digo, el argumento puede tener sentido, pero desde la óptica de una izquierda que está todos los días denunciando que los tribunales están llenos de jueces derechosos que quieren tumbar al gobierno a través del lawfare. El último caso que están denunciando es el del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, al que supuestamente se le habría condenado sin ningún tipo de prueba y sin ningún tipo de sustento legal, y se le condenó también por unanimidad, lo cual demuestra que todos los jueces o casi todos están en el ajo. Pues claro, si todos los jueces están en el ajo, también los de la Audiencia Provincial de Madrid, que por unanimidad de 5 magistrados han avalado la instrucción de Peinado, si eso es así, si todos los jueces o el 99% de los jueces persigue, odia a Pedro Sánchez y a su esposa, ¿qué sentido tiene que prefieras que te juzguen esos jueces que te odian antes que un juzgado popular integrado por el pueblo soberano? ¿O no te crees tus propias narrativas conspiranoicas de que todos los jueces retuercen el derecho para acabar condenando sin razón a los miembros del Partido Socialista? O si te lo crees, deberías estar encantado de que te juzgue un jurado popular. Porque aunque en Madrid, por ejemplo, el 60% de la población fuera de derechas y el 40% fuera de izquierdas, tienes más probabilidades de salir absuelta con un jurado popular compuesto aleatoriamente por esa masa de votantes bastante diversa desde un punto de vista ideológico, tienes más probabilidades de salir absuelta así, porque además, para poder ser condenado por un jurado popular, necesitas que 7 de los 9 miembros del jurado apoyen esa condena. Por tanto, con que haya 3 personas de Madrid favorables al PSOE, Begoña Gómez ya saldría absuelta. Tienes más probabilidades de salir absuelta así que si te juzga un tribunal donde el 100% de los magistrados son derechistas, ejecutores del lawfare contra el gobierno. Que esa es la narrativa que desde el gobierno se nos pretende vender y colocar. Al final parece que al PSOE y a los suyos nada les vale. Lo único que buscan es la impunidad en sus actividades corruptas y corruptoras. No les pueden juzgar ni los jueces, ni tampoco el pueblo a través de un jurado popular. A lo que aspiran es a que sus conductas no sean fiscalizadas, ni por ende juzgadas por nadie, o a lo sumo, que sean juzgadas por autoridades judiciales colocadas servilmente por el PSOE. Es decir, que el PSOE quiere poder juzgarse a sí mismo, de tal manera que siempre quede absuelto de los más abyectos delitos.
No puedes estar todo el día con el lofer en la boca, acusando a los jueces de ser malévolos derechistas, y cuando esos jueces te abocan a ser juzgada por un jurado popular, te quejes porque quieras ser juzgada por esos jueces supuestamente derechosos y ejecutores del lofer. Ni vosotros mismos os creéis vuestras propias mentiras.